Dice Efesios capítulo 1, verso del 22 al 23. Dice lo siguiente: aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él, a Jesús, por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está hablando en el libro en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 22 al 23, y le está haciendo entender que nuestro Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Está diciendo que Él sujetó todas las cosas bajo Él como cabeza, pero también bajo nosotros como iglesia. Amén. De eso estamos claros, estamos seguros en eso. Ahora, dice Efesios 6:12, voy rapidito porque el punto es otro. Efesios 6:12, porque no estamos luchando, estoy leyendo de la Dios habla hoy, la van a ver un poco diferente, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. O sea, Pablo está diciendo en Efesios que somos el cuerpo, que hay una cabeza que es nuestro Señor, y nosotros somos su cuerpo y que todas las cosas están sujetas bajo nuestros pies. También habla en Efesios capítulo 2 que Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Jesús. Amén. ¿Cuántos están sentados en esos lugares celestiales? No es esta silla, es una dimensión espiritual donde estamos sentados junto al Señor para gobernar. Amén. Una vez aceptamos al Señor como nuestro Salvador, vivimos para Él, morimos a nosotros mismos, entonces el Señor nos sienta en esos lugares celestiales y desde ahí podemos gobernar. O sea que el Señor nos llamó a gobernar, pero nos llamó a gobernar como cuerpo, no como individuos. Y ese es el tema esta mañana, llamados a gobernar como cuerpo. Ahora, tomando en cuenta el asunto de la famosa pandemia esta que está sucediendo, quiero usarlo como ejemplo. Un virus ataca el cuerpo cuando su sistema inmunológico está bajito, o cuando la persona tiene mucho azúcar en la sangre, o cuando no se cuida, come mal, no toma vitamina, hace diferentes cosas que no se cuida. El sistema inmunológico baja y por consiguiente cualquier virus, bacteria, hongo, lo que sea, se apodera del cuerpo. Usando este ejemplo, si nosotros somos un cuerpo, si la iglesia es un cuerpo, pues entonces tiene que haber un sistema inmunológico espiritual. Tenemos que tener un sistema inmunológico espiritual para que los virus y las bacterias espirituales no entren al cuerpo. Ahora, en el mundo natural hace daño al cuerpo los virus, las bacterias, como dije, los hongos, diferentes cosas. Pero en el mundo espiritual, pues estamos luchando contra espíritus. Esas bacterias y virus son espíritus inmundos. Son demonios que están contra la obra del Señor. Son espíritus que están buscando dónde posar, dónde meterse. Están buscando cómo colarse en alguna área débil del cuerpo de Cristo para ellos meterse y hacer el daño para el cual fueron enviados. Porque la palabra dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Ese es su trabajo, aquí no es nada más. Y una de las cosas que al diablo le conviene en este tiempo destruir es el cuerpo de Cristo. Porque es lo único que sostiene los pueblos, las naciones, los países, lo sostiene el cuerpo de Cristo. No es el gobierno, no es lo que ellos puedan hacer. Sabemos, cada 4 años es más de lo mismo. La iglesia, el cuerpo de Cristo es la que tiene la solución. Cuando el Espíritu Santo tiene el control de la iglesia y la iglesia está funcionando con su sistema inmunológico activo espiritualmente y puede luchar contra los espíritus que vienen de afuera, entonces podemos ir allá afuera a gobernar. Porque a veces queremos gobernar y hablamos de gobierno y hablamos de gobernar y de conquistar, pero nosotros como cuerpo no sabemos lo que es eso. ¿Sabe? Una cosa es la idea que yo tenga de cómo gobernar afuera, pero cómo yo estoy gobernando primeramente mi vida y luego como cuerpo de Cristo. Hablamos cuando hablamos en unidad y como iglesia, y estoy hablándole a la iglesia en general, porque esta palabra es para la iglesia en general,
Aquí no hay especificaciones de ningún, todos somos el cuerpo, los que estamos aquí y los que no estamos aquí. Hay muchas iglesias en Puerto Rico. Pero a veces hablamos de gobierno, a veces hablamos de que queremos conquistar, de que queremos hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, pero el cuerpo está raquítico, el cuerpo está con su sistema inmunológico bajo y hay espíritus que están metiéndose en el cuerpo, dañando y opacando lo que Dios quiere hacer y para lo que fue llamada la iglesia, que fue para gobernar. Ahora, hoy vamos a identificar algunos de esos virus que atacan el sistema inmunológico de la iglesia y cómo nos afectan y cómo por años, hermano, yo dormía en los bancos de la iglesia, gracias al Señor le doy, criado en el Evangelio desde pequeño, igual que mi esposa, sabemos lo que es el asunto, siempre ha habido esta serie de situaciones, pero en este tiempo el Señor está, hermano, lo que yo sentía en esta semana era que el Señor está poniendo una plomada y está comenzando a medir quién verdaderamente está por su cuerpo, quién verdaderamente anhela la manifestación de los hijos de Dios y quién no. Es un tiempo donde el Señor está definiendo y está separando quién es quién dentro de la iglesia. Y vienen días en este tiempo que el que no se ajuste a lo que dice la palabra, el Señor va a comenzar a opacarlo, a opacarlo, a opacarlo hasta que desapareció. No digo que se murió, digo que desapareció. Digo que quizá la fama que quiso tener se murió porque no era el corazón correcto. Gloria al Señor. Ok, vamos a hablar en esta mañana acerca de algunos espíritus que atacan el cuerpo de Cristo. Y número 1, en Tercera de Juan, único capítulo que tiene esa carta, verso del 9 al 10, dice, tengo varios versículos, así que le pido paciencia. No hay prisa, es temprano, son las 11 de la mañana, no hay sueño, amén. Amén. Tercera de Juan, versos 9 al 10 dice, he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, quien ambiciona ser el primero entre ellos, no nos admite. Por esta causa, si voy allá, haré recordar las obras que hace y cómo nos denigra con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no admite a los hermanos, además impide a los que lo quieren recibir y los expulsa de la iglesia. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano? Juan, si usted lee el capítulo completo, le está hablando a Gallo. Gallo era un hombre que era un hombre de Dios, que estaba manejando muy bien la obra del Señor. Y Gallo estaba siendo hospitalario con los hermanos que Juan enviaba a enseñarle a esa comunidad en específico. Y él honra a Gallo, le habla muy bonito, léalo completo, es un capitulito, no se va a echar 2 minutos leyéndolo. Pero ¿qué sucede? Que luego entonces le llama la atención y dice, pero nosotros hemos enviado carta a la iglesia, a esa congregación, pero hay un tipo ahí que se llama Diótrefes, que número 1 se cree que es el único líder, se cree que es el único que tiene la razón. Dice, quiere ser el primero entre ellos. Este hombre estaba haciendo un trabajo en esa congregación, pero lo hacía de una forma como que él era el único. Todo era él. Entonces cuando Juan envía a los maestros para enseñar la palabra que Juan le estaba enviando, dice que Diótrefes le hacía resistencia y no lo recibía. Entonces no recibía a los maestros de Juan y encima hablaba mal de Juan. Entonces el primer espíritu que se mueve en la iglesia es aquel espíritu que viene en contra de lo que se enseña en la iglesia, de lo que se enseña de la palabra en la casa de Dios. Cómo el Señor envía maestros, cómo el Señor habla a nuestras vidas y a veces si ponemos una resistencia, vamos a comenzar a identificar, porque la idea de hoy es que nosotros identifiquemos, hermano, que identifiquemos con cuál de esos espíritus, si alguno, nos identificamos para comenzar a trabajar con ellos y hoy salir libres de este lugar. Libres de este lugar en el nombre de Jesús. Porque el problema es que no hay mascarilla que nos cubra contra eso. Es aquí, es el corazón. Entonces, ¿qué pasa? El tipo viene, habla mal en contra de Juan.
Estaba enseñando lo que no era lo que él quería. Quería ser el primero, quería ser el único, quería ser el líder, el gran líder de ese lugar. Juan le llama la atención. El tipo era un orgulloso, porque lo que había era orgullo, soberbia en su corazón. Porque cuando ese espíritu viene a contaminar el corazón para que no haya la coinonía necesaria de que podamos compartir unos con otros en llevar la palabra y escuchar lo que Dios está hablando en el momento. Y tenemos que cuidarnos de dos cosas. Número uno, si yo estoy funcionando de esa forma o si alguien está funcionando de esa manera y poder corregirlo con amor y misericordia, porque tenemos la autoridad del Señor. Después que haya justicia, amor y verdad se puede. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Dice que había una serie de personas en ese lugar que sí aceptaban a los que Juan enviaba a predicar. Pero Diótrefes, como estaba empeñado en manifestar lo que él quería, ¿qué hizo? Se le impedía a esos hermanos recibir a los que Juan enviaba. O sea que no solamente este espíritu funciona en lo personal, sino que contamina a otros también. Contamina a otros. Cuando se está hablando una palabra dentro de la casa del Señor o fuera, en cualquier lugar, y la persona comienza a hablar en contra de lo que se está hablando al frente, eso es contaminación. Es el espíritu, ese poder del alma manifestándose en contra de lo que se está soltando. Y hace más daño que un mismo demonio. Hace mucho más daño. Ok, miren esto. ¿Qué sucedió ahí? Juan le llama la atención y le dice, le dice a Gallo, no te copies de lo malo. Sigue tú haciendo lo que estás haciendo. Sigue manifestando lo que tú estás manifestando, que lo estás haciendo bien. Si este hombre Diótrefes insiste en eso, no le escuches, no sigas haciendo, no hagas, no te contamines con lo que él está haciendo dentro de la obra de Dios. Y esa es mi exhortación en cuanto a este espíritu. Hay que ponerle resistencia. El que venga a decirnos que esa palabra, que es lo que enseña, que es ponle resistencia. Ponle resistencia y dile, no, honra la palabra que se está hablando, porque esta es tu casa. Y los que están escuchando por las redes sociales, honren la palabra que se está enseñando en su casa, porque esa es su casa. En el nombre de Jesús. Ok, vamos con el segundo. Caín. Génesis 4, del 3 al 9. Génesis 4, del 3 al 9. Esta historia es bien conocida, esta historia es bien común, se enseña mucho a mí me la enseñaban en la escuela bíblica cuando chiquito. Pero tiene una enseñanza, hermano, a nivel de cuerpo, que es poderosa. Miren esto. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué has enfurecido? ¿Por qué te ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos aquí. Caín y Abel traen una ofrenda al Señor. Abel trajo de lo mejor que tenía, se esforzó, trajo de lo bueno, dio lo mejor, dio excelencia para Dios. Pero Caín trajo de lo que le sobraba, de lo que más o menos él pensaba que le podía dar al Señor de acuerdo a su corazón. ¿Qué sucede? Que cuando el Señor entonces se agrada de la ofrenda de Abel, pero no se agrada de la de Caín, ¿qué hizo Caín? Él no se arrepintió. Él no dijo, wow, Señor, perdóname, es que yo fui el que lo hice mal. Tú no te agradaste de mi ofrenda porque yo la traje de lo que sobraba, pero mi hermano Abel trajo lo mejor. No dijo eso, sino que se mantuvo, cambió su semblante, se enfureció. Entonces el Señor le advierte y le dice, el pecado está a la puerta.
pero depende de ti si Él se enseñorea de ti o tú lo vences. Ya el Señor sabía lo que venía. ¿Qué hizo Abel? Caín invitó a Abel al campo y allí cogió una piedra o algo y lo mató. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? Cuando nosotros en el cuerpo de Cristo, que es otro espíritu que tenemos que identificar, ese espíritu que influenció sobre Caín, que le dañó el corazón, que le dañó la mente, que puso un argumento en su mente y en su subconsciente y lo ató a que cometiera este asesinato por algo que él mismo tuvo la culpa. Caín mató a Abel porque Dios no se agradó de su ofrenda cuando él sabía que lo que él trajo era lo que le sobraba. Entonces, en el cuerpo de Cristo tenemos que tener cuidado de que cuando vemos que el hermano trabaja con excelencia para Dios y hace las cosas bien para Él y se esfuerza y da todo lo que tiene y hace en el ministerio, trabaja como el Señor quiere que trabaje, pero entonces viene el otro hermano que no hace mucho, que no está dispuesto, que no busca a Dios como tiene que hacerlo, sino que tiene la vida suave, con calma. No, que eso que lo hagan ellos. Pero entonces cuando Dios viene y se agrada de lo que esa persona está haciendo, de lo que mi hermano está haciendo, entonces ese espíritu de Caín lo que hace es que coge a la persona y lo engaña para que se enoje con el hermano, cuando la culpa, si vamos a verlo así, es del mismo Caín, porque no hizo lo que a Dios le agradaba, pero encima se enoja con el que hace lo que a Dios le agrada. Es como algo como que no tiene lógica. Es algo como que, si yo hago algo que el Señor no se está agradando, pues me toca corregirlo. Y Señor, perdóname, ayúdame en la próxima a hacerlo mejor. Entonces, esto está en muchos cuerpos de Cristo deteniendo la obra de Dios, porque cuando un hermano se levanta a trabajar para Dios, entonces viene Caín por celo y envidia y lo termina matando. Le digo, como le dije la otra vez, no estoy preocupado por aplausos hoy. Amén. El domingo que viene aplaudimos, que viene este hombre de Dios para acá. Tenemos que tener cuidado con Caín. Tenemos que tener cuidado cuando yo veo que mi hermano prospera en el ministerio, cuando yo veo que mi hermano hace las cosas bien para Dios, cuando yo veo que mi hermano se esfuerza en dar lo mejor. Yo creo que yo debo copiar entonces lo que está haciendo mi hermano en vez de ponerme celoso y envidioso. Porque entonces estamos abriéndole puertas a este espíritu. Y si ese espíritu se mete, lo que va a traer es muerte. Quizás tú no cojas un palo, ni yo tampoco, para matar a nadie. Pero espiritualmente con mi boca lo puedo matar. Porque entonces me doy un guille de diótrefes y empiezo a hablar lo que no es. Y empiezo a decir lo que no es. Ay, sí, wow. Ahora, el más que Dios usa. Pero busca qué está pasando en las madrugadas con esa persona. ¿Qué está pasando en los días de ayuno y oración? ¿Qué está pasando mientras uno ven televisión y pierden el tiempo que está haciendo esa persona, leyendo la Biblia, metiéndose con el Señor? Eso es lo que no se ve. Eso es lo que el diablo hace que no veamos para causar envidia con nuestro hermano. Y tenemos que cerrarle esa puerta a ese espíritu. Caín no puede permanecer, Caín no puede manifestarse en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. Absalón. Segunda de Samuel 15, del 1 al 11. Esta historia, aquí hay varios versículos. Segunda de Samuel 15, del 1 al 11. Esta historia quiero que vayamos con calma, porque es impresionante lo que pasó aquí. Y otras cosas que en estos días no había caído en cuenta, y el Espíritu, cuando leí esta historia, el Espíritu me traía eso a mi espíritu y digo, wow, Señor, qué fuerte. Dice segunda de Samuel del 15, 1 al 11. Voy a ir verso por verso. Leo un verso y hablamos de lo que está pasando ahí. Pero antes que nada, quiero darle un resumen de quién era Absalón. Absalón era un hijo de David. Tamar, una hermana de David, fue violada por su hermano Amnón. Todos conocen la historia y el que no busque, es bien interesante lo que pasó ahí. Aprende mucho para los jóvenes, esa historia está muy tremenda.
¿Qué pasa? Que Absalón, cuando se entera que Amnón violó a su hermana, dice que en un tiempo más adelante hizo una comida en su casa, invitó a todo el mundo, el rey no quiso ir, el padre David no quiso ir, porque David tenía un problema y era que no sabía confrontar a sus hijos, pero ese es otro tema. David era un hombre de Dios, un guerrero, un príncipe, un profeta, un mesiánico, pero no sabía confrontar a sus hijos. Pero eso es un tema para otro día. Ahora, Absalón invita a esta gente a la casa, David no va, pero sus hermanos fueron con sus siervos. Y ya había un plan de parte de Absalón para este hombre llamado Amnón, que era su hermano. Cuando yo avise y cuando Amnón esté alegrón por el vino, lo van a matar. Hermanos, lo hicieron así, mataron a Amnón. Llega el bochinche donde David, que habían matado a todos sus hermanos, pero luego se entera de que no fueron todos sus hermanos, que fue solamente Amnón el que murió. Absalón huye a Jesús, una ciudad de Siria, y se establece por allá creo que 2 años. A los 2 años, Joab, el general de David, envía a hacer justicia a Absalón para tratar de traerlo del destierro y traerlo nuevamente a Jerusalén. Envía una mujer, fabrica un caso, a ver qué decía David a esa mujer en cuanto a su hijo. La historia es bien interesante. Y entonces luego ya le dice, ¿y entonces por qué no mandas a buscar a tu hijo Absalón? David dijo, ok. Le dijo, Joab, búscalo. Mandó a buscar a Absalón. Vino a Absalón. Cuando Absalón llega, David le manda a decir a Joab que venga, pero que no se vea conmigo. Que no se vea conmigo, que se vaya aparte, que viva allá, pero que no se vea conmigo. Segunda vez que pudo confrontarlo, tampoco lo hizo. Ahora, dice que aconteció después de esto, que Absalón consiguió un carro, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él. Este espíritu de Absalón es uno de los más peligrosos que se mete en la iglesia, en el cuerpo de Cristo para destruir. Si con uno tenemos que tener cuidado, es con este. Y vamos a ver por qué. Por lo sutil que trabaja, por el daño que hace a oscuras, donde nadie lo ve. Dice que él, después que llega a Jerusalén, consiguió un carro, se montó, se trepó un carro y caballos, y hizo alianza con 50 hombres que corrieran delante de él. El hombre se entronó, se posicionó. O sea que ese espíritu de Absalón, una de las cosas que hace es que hace alianza con personas con las que puede engañar. Ese espíritu viene a tomar personas para que hagan alianza dentro del cuerpo de Cristo y hagan alianza en contra de lo establecido, pero tiene que haber alianza, tiene que haber personas con ese espíritu hace alianza. Capítulo 2. Absalón se levantaba, miren la estrategia de Absalón. Se levantaba muy de mañana, se ponía de pie a un lado del camino que conduce a la puerta de la ciudad. Y a todo el que tenía pleito e iba a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de qué ciudad tú eres? La persona respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea que Absalón se paraba a la entrada donde pasaba la gente para ir a la ciudad a buscar justicia de parte del rey. Y venía Absalón y le decía, cuéntame qué te pasó, háblame. Cuando la persona le contaba lo que le pasaba, él decía, wow, tu causa es una causa justa, es una causa que amerita un juicio, que amerita que se te atienda, pero qué lástima que tú no tienes a nadie que te escuche de parte del rey. O sea, que Absalón sutilmente va socavando la autoridad puesta por Dios en el lugar. Absalón sutilmente va mellando por la puerta de atrás, tratando de estremecer columnas para que vaya bajando la autoridad que Dios puso y él entronarse. Eso es lo que hace ese espíritu. Ahora, miren esto. Él busca ventaja mostrando preocupación.
ese espíritu de Absalón va a ganar ventaja dentro de la iglesia y va a hacer daño al cuerpo de Cristo, mostrando una preocupación falsa. Porque realmente el corazón no es para ayudar, es para socavar la autoridad. Cuando el espíritu de Absalón se manifiesta en una casa, realmente no está buscando ayudar a nadie, lo que quiere es destruir. Y luego vamos a ver la consecuencia al final, lo que pasó. Dice, verso 4. Añadió Absalón: ¿quién me pusiera por juez en el país? Para que viniera a mí todo el que tuviera pleito o causa y yo les haría justicia. Mire, hermano, yo leo eso, a mí me da náusea. Se lo digo honestamente, te lo digo sinceramente. Porque este hombre era hijo del rey. Y en vez de honrar al rey, lo que hizo fue que cogía a la gente inocente que iba a buscar ayuda, una ayuda que necesitaba. Y el hombre lo que hizo fue socavar esa autoridad y encima de eso decir: pero ¿quién me pusiera a mí? Ay, si yo fuera el rey, si yo fuera el que pudiera hacer justicia, yo trabajaría con todo el mundo, yo lo haría mejor que nadie. Es un espíritu peligroso, bien peligroso. Ustedes saben las iglesias que hoy día están divididas y están rotas y no existen, y lo que quedó fue un edificio vacío porque este espíritu se metió y no lo identificaron. Muchas. Ministerios grandes, ministerios poderosos, ministerios que dice: wow, esa gente está bien fuerte de verdad, pero Absalón se metió como la serpiente. Mordió aquí, mordió allá, hizo efecto. Cuando abrieron los ojos, ya Absalón estaba en el trono. Sucedía que cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, éste extendía su mano, lo hacía y lo besaba. Los besos son buenos, hermano. Pero hay que tener cuidado porque a este Absalón le gusta besar. Porque es la forma ese espíritu coge a la persona, lo domina y lo hace que busque la manera de cómo socavar el alma, las emociones de su víctima, para atraerlo a él y para atarlo, para sujetarlo según su dominio. Tenemos que manifestar el amor de Dios, sí, pero con un corazón limpio, con un corazón puro delante de Él y con una intención verdadera para su reino. De esta manera hacía Absalón con todos los israelitas que iban al rey para juicio. Así robaba Absalón el corazón de los hombres de Israel. Miren lo que hace este espíritu, viene a robar el corazón. La palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él determina el rumbo de tu vida. Y si este espíritu viene a robar el corazón, si Absalón viene a robar el corazón, ¿qué es lo que está intentando? Destruir, robar las emociones, robarnos todo lo que tenemos. Que el corazón de la iglesia se torne tras un espíritu que lo que está es buscando cómo derrocar la autoridad e ir en contra de lo establecido. Y hay que tener cuidado. Ese espíritu también no puede manifestarse en la iglesia. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Verso 7. Aconteció que después de 4 años, miren esto que interesante. Esto a mí me impresionó mucho. Después de 4 años, o sea que estuvo 4 años haciendo esa situación. Absalón tenía una asignación de 4 años hacerle daño al rey sin que el rey se diera cuenta. Absalón dijo al rey: permíteme ir a Hebrón a cumplir mi voto que hice al Señor. Sabe que el tipo era religioso también. Porque tu siervo hizo un voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si el Señor me hace volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Absalón va donde su padre y le dice: déjame ir a Hebrón, porque yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije: si tú me libras de esta, pues mira, yo te voy a servir. ¿Qué hizo David? Ve en paz. Él no le preguntó, él no lo cuestionó. Ve en paz. Miren qué pasó. Entonces él se levantó y se fue a Hebrón. Pero envió espías, o sea, mientras él va a Hebrón, envió espías por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando escuchen el sonido de la corneta dirán:
Absalón reina en Hebrón. O sea, que Absalón, luego de 4 años irse por las gradas, ahora dijo, no, espérate, yo voy para lo próximo. Y es un golpe de estado a mi padre. ¿Sabe lo que significa Hebrón? Hebrón significa sociedad, amistad, alianza, comunidad. Ahí llegó Absalón, al lugar de la sociedad, al lugar de la alianza, al lugar de la comunidad. A hacer alianza con los que estaban con él. Para levantarse en contra del hombre que Dios había puesto, incluso que era su padre. Ese es el daño que hace ese espíritu en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo. Va socavando, pero luego viene con un golpe de estado directo. Ya no se esconde. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo si no lo resistimos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahora miren este detalle. Verso 11. En el verso 11 dice que con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén, invitados por él. Ellos fueron inocentemente, sin tener conocimiento de nada. ¿Qué le inventó Absalón? ¿Qué le dijo Absalón para convencerlo? Yo no sé. Pero ellos no sabían a qué verdaderamente iban. Este espíritu de Absalón viene a la casa de Dios, comienza a trabajar en el cuerpo de Cristo, y lo que hace es que comienza a convencer a los inocentes, a los que no conocen, a los que no saben cómo es que esto funciona. Y comienza a irse por la espalda y comienza a coger a aquellos que él sabe que puede manipular, que ese espíritu usando personas puede manipular, y no le dice nada y los deja ahí en stand-by hasta que da su golpe. Una vez da el golpe, ya los tiene a todos atados bajo él. David reinaba en todo Israel, ¿verdad que sí? Que David reinaba en todo Israel, pero Absalón se manifestó ¿dónde? En Hebrón. Israel era grande. Absalón se manifestó en Hebrón. Y una de las cosas que ese espíritu hace dentro del cuerpo de Cristo es que quizás no se manifiesta públicamente, directamente, pero sí hace su propio Hebrón dentro de la iglesia. Forma su propio Hebrón dentro de la casa, dentro del cuerpo de Cristo. Quizá no se para en los púlpitos, en los altares a decir algo directo, pero a escondidas va contaminando hasta que aquí o allá, en cualquier lugar, es un lugar donde esa persona, donde ese espíritu usa a personas para que reinen y gobiernen desde ese lugar, haciendo daño a la autoridad. Los que están orando, sigan. Amén. Gracias, Señor. Miren lo triste de este asunto, hermano. Yo leí esto ayer por encima y lo dejé pasar, pero cuando estaba orando el Espíritu me lo trajo otra vez y lo que me dijo fue: tienes que hablar sobre esto. Miren el asunto, el peligro de este espíritu de Absalón. Dice el verso 18. Les resumo. David, luego de huir de Absalón, decide enfrentarlo. Allá los del ejército le dijeron: no, pero quédate tú no vayas, vamos nosotros. Persiguieron a la gente que estaba con Absalón y comenzó la guerra. Y dice el verso 6 del capítulo 18: la gente salió al campo al encuentro de Israel y se dio la batalla en el bosque de Efraín. Allí cayó el pueblo de Israel ante los servidores de David. Aquel día hubo allí una gran matanza de 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda la región y aquel día el bosque devoró más gente que la que había devorado la espada. Esto fue lo que yo recibí. Cuando hay una guerra entre ese espíritu de Absalón, que es el usurpador, contra lo establecido por Dios, hay una gran matanza.
En esa batalla hay una gran matanza, hay una gran muerte. Mucha gente perece, mucha gente se caen, desmayan en el camino. Pero ¿sabes lo fuerte? Que los que están alrededor, los que quizás son inocentes, el bosque los devora. ¿Por qué? Porque cuando hay una batalla entre ese espíritu y el espíritu de Dios, cuando ese espíritu toma a alguien para hacer guerra contra lo establecido, se manifiestan bosques que se convierten en prisiones espirituales donde el resto de la iglesia y del cuerpo de Cristo está dentro de ese bosque, está siendo devorado por causa y por consecuencia de la batalla que hay en los aires. Ahora, ¿qué es un bosque? Cuando tú entras a un bosque, yo nunca he entrado a un bosque profundo, pero en el bosque se tiende a hacer algo y es dar vueltas en el mismo sitio. Vueltas en el mismo sitio. Ay, pero si ya yo pasé por aquí. Pero sí que esa piedra de ese color yo la vi ahorita. Y vuelvo otra vez. De esto lo he visto en películas, porque yo nunca he estado en un bosque. Y da vueltas en el mismo sitio. Y muchos ponen una soga y terminan enredados con ella misma porque siguen dando vueltas en el mismo sitio. Pero cuando una persona está en un bosque, no puede salir de ahí. Se mantiene en un tiempo inerte. O sea que cuando Absalón viene y se manifiesta en el cuerpo de Cristo, provoca que el cuerpo entre en una especie de bosque espiritual y esté preso y cautivo, dando vuelta en lo mismo, y no hay un rompimiento y no hay una salida de ese bosque. Así de peligroso es este espíritu. Y lo atamos en el nombre de Jesús. Miren lo que pasó luego. Segunda de Samuel 18:9. Sucedió que Absalón se encontró con los servidores de David. Absalón iba montado sobre un mulo, y el mulo se metió por debajo del espeso ramaje de una gran encina. Absalón se le enredó la cabeza en la encina, de modo que quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que estaba debajo de él siguió adelante. Yo me imagino, esto me da gracia, porque el mulo como que... Yo me puse a pensar que este mulo quizá era descendiente de la mula que le habló a Balaam, quizá era el tataranieto, porque dijo, mi abuelita me enseñó que ni un profeta que maldice al pueblo, ni uno que se levanta contra la autoridad, así que este hay que matarlo. Y se metió debajo de la encina, se le enredó la cabeza a Absalón entre las ramas. Miren esto. Miren lo que está buscando ese espíritu. Cuando ese espíritu se manifiesta, no lo echamos fuera, no lo discernimos. Y sin darnos cuenta, funcionamos debajo de él. El fin es que nuestras propias ideas, los argumentos que mete en la cabeza, se queden entre el cielo y la tierra. Y ni damos fruto en la tierra, ni tampoco en el cielo. No hay fruto en la tierra, en lo terrenal, porque no se ve lo que estamos haciendo, no se ve el progreso, pero tampoco se ve en el mundo espiritual. La persona queda en un tiempo inerte, expuesto a la muerte. Miren lo peligroso que es este espíritu. Porque el diablo influenció a este muchacho para que se levantara contra su padre y terminó muerto. ¿Cómo terminó muerto? Por un general de David, Joab. No aguantó más y dijo, pero ¿qué se cree este tipo levantándose contra el rey? Aunque sea su hijo, le metió 3 dardos por el corazón y lo mató. O sea, que el fin del espíritu de Absalón es matar, destruir, hacer daño a la obra, dividir la obra, socavar la autoridad, ponerse en una posición que no le pertenece. Demostrar que supuestamente es el único que tiene la solución para corregir los problemas del lugar. Pero termina muerto. ¿Y a quién Dios usó para matarlo? Un mulo. No hubo un ejército. Él huyó de los servidores de David. Un mulo lo dejó enredado. Fue el acceso para que viniera el hombre y lo matara.
Así que Absalón se va afuera en el nombre de Jesús. Y yo declaro hoy que hoy es un día de liberación, que hoy es un día de libertad. Que lo que estamos hablando aquí es exponiendo a los espíritus para que en el nombre de Jesús tengan que salir huyendo de este lugar. Y de los que nos miran a través de las redes. Hay pastores que quizás nos están mirando a través de las redes, que están intimidados porque tienen gente en la casa que están fluyendo como Absalón. Confróntalos. Confróntalos, atrévete, háblale. Tú eres la autoridad puesta en ese lugar. A ti te puso Dios. A ti te puso el Señor. Atrévete, párate en tu lugar y confróntalo. No permita que Absalón te haga lo que le hizo a David, que salió huyendo. David venció gigantes. David luchó contra Goliat, lo mató con una piedra. David hizo cuantas cosas y su propio hijo lo hizo huir. Porque es un espíritu. Yo no sé quién le estoy hablando a través de las redes, pero es un espíritu que tienes en tu congregación. Tienes que echarlo fuera. Párate en la brecha, párate firme, pero confróntalo en el nombre de Jesús. Que huya él. Tú no, porque a ti te puso Dios. Gloria al Señor. Ya estamos terminando. Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Todos conocemos la historia de Saúl. Ni siquiera busqué los versos porque la conocemos. Saúl desobedece. Dios le da unas instrucciones a Saúl. Le dice, vas a llegar allí, vas a esperar y cuando yo llegue, le habla el profeta, cuando yo llegue, entonces yo voy a hacer el sacrificio. Pero Saúl desobedeció y ahí comenzó mal. Luego le dice, vas a ir a los amalecitas, vas a matar a todos los amalecitas, no vas a dejar ni uno vivo. ¿Qué hizo Saúl? Desobedeció a la palabra del Señor. Dejó a los lechones, dejó a lo más hermoso que tenía Amalek. Cuando llega el profeta Samuel le dice, ven acá, pero ¿no te dijo Dios que mataras a todo lo que era amalecita? Sí, pero es que el pueblo dijo que yo dejara eso vivo, que lo ofreciera como sacrificio delante de ti, pero es que no es el pueblo, la instrucción fue a ti. La instrucción fue a ti como autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Viene el profeta, lo confronta, cogió a Amalek, lo picó como para pasteles y siguió su camino. Pero Saúl fue desechado por Dios. Luego entonces, él no se arrepiente. Saúl no se arrepintió. Y lo que hizo fue que le dijo, Samuel, por favor, hazme quedar bien ante los líderes del pueblo. O sea, yo quiero hacer lo que me dé la gana, pero después que yo me vea bien ante los líderes del pueblo, está todo bien. O sea, Dios me habló, Dios me confrontó. El profeta vino directamente donde mí, me llamó la atención, pero a mí lo que me interesa es que la gente me vea bien. Ese es Saúl, el que le gusta la apariencia, el que le gusta verse bien ante todo el mundo, aunque el mismo Dios esté disgustado con él. Y es un espíritu que está fluyendo en el cuerpo de Cristo y está bajando el sistema inmunológico. No conforme con eso, Saúl se hizo un monumento. O sea, no me arrepiento, no pido perdón, soy desechado, pero me hago una estatua para que la gente vea, wow, el Saúl, el gran Saúl que peleó tantas batallas y ganó tantas guerras y hizo tantas cosas. Es tiempo de ir delante de la presencia del Señor en humillación, pidiéndole perdón, quebrantando nuestro corazón y nuestra vida y olvidarnos de los monumentos, de cómo nos vemos ante aquel o ante el otro. Ustedes saben que la condición de los países en el mundo es por causa de la condición de la iglesia. Ustedes saben que según el pueblo de Israel, habían los levitas, que eran los que mantenían la presencia, los que tenían una asignación especial los levitas para el pueblo, para que la nación fuera bendecida. Asimismo, hoy día la iglesia es la que le corresponde mantener el balance en el país con lo espiritual. Pero queremos cambios en la nación y la iglesia seguimos en las mismas. Eso es imposible, eso no va a pasar.
Mire, hermano, Salomón en su oración, segunda de Crónica creo que está, hizo una oración bien larga. Y luego Dios dijo esto: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y se arrepienten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero la iglesia en Puerto Rico, porque este es mi país, hablo de él, queremos que el Señor sane la tierra, que el Señor oiga desde los cielos, sin humillación, sin pedir perdón, sin arrepentirnos de cómo hemos permitido que estos espíritus se metan dentro del cuerpo de Cristo y siguen haciendo daño hasta el día de hoy. Es tiempo de que volvamos al Señor. Isaías el profeta dijo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros... ¿Por qué el profeta dijo escudriñen? Hermano, porque es que es tiempo de escudriñar lo que hay aquí, no lo que hay allá. No lo que hay yo no puedo escudriñar lo que hay en Richie. Yo tengo que escudriñar lo que hay aquí dentro, en mi corazón. Y decirle: Señor, dime a cuáles de estos espíritus yo le he dado cabida en mi casa, en mi vida, porque yo soy parte de la iglesia, porque yo soy parte del cuerpo. Es tiempo de que el pueblo se vuelva a Dios, el pueblo, la iglesia. Y cuando eso pase, entonces la nación se vuelve a Dios. Esto no viene en cajita, como decía mi mamá cuando chiquito. A los que nos miran por las redes, se están haciendo una serie de manifestaciones en contra del gobierno. Perfecto, eso está tremendo. Pero lamentablemente muchas veces las iglesias que se unen para hacer esa manifestación, que se ven un montón allí, gloria a Dios, están unidas físicamente. Pero cuando cada cual sale de allí, no se conocen. Entonces, la unidad del cuerpo tiene que ser en el espíritu, no en la carne, no en lo natural. ¿Cómo vamos a lograr que Puerto Rico no se firme lo que se quiere firmar o ganar esta batalla que tenemos de frente si como iglesia a nivel de país estamos desunidos? Porque a la hora de la verdad cada cual quiere establecer su protagonismo. Cada cual quiere establecer su protagonismo, cada cual quiere que él sea el más escuchado. Pastores, con todo el respeto, y líderes de esta nación, que yo espero en el Señor que esto de hoy, desde la palabra de Chugui y toda la adoración, se escuche. Consejo: vamos a humillarnos delante del Señor primero y luego entonces podemos hacer marcha y van a ser efectivas. Porque si mi pueblo se humillare, no dice si mi pueblo marchare, dice si mi pueblo se humillare. Y de nada vale marchar si no hay humillación. De nada vale hacer actividades multitudinarias en las plazas un día y después meter al diablo otra. Imposible que metamos un día a Samuel Hernández, Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque es un hombre de Dios, pero el otro día metamos ¿a quién? ¿A Ricky qué? ¿A Ricky Martin? Ese está lejos. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de unirnos. A luchar en contra de los espíritus que se están moviendo a nivel de cuerpo, porque esto no se trata de Ciudad de Salvación, de tal iglesia de Isabela. Mire, hermano, nada más que en Isabela, aquí, en Isabela, la última vez que se contó, habían 220 y pico de congregaciones. ¿Dónde están? ¿Dónde está la manifestación de Dios en las calles? ¿Dónde están los milagros, los prodigios, la autoridad del Señor fluyendo? ¿Dónde está la iglesia? No es cantidad, es humillación para que haga efecto.
Primera de Corintios 1, del 1 al 13. Primera de Corintios 1, del 1 al 13 dice: gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue concebida en Cristo Jesús. Porque en todo han sido enriquecidos. Miren las cualidades de la iglesia de los Corintios. Número 1, en todo han sido enriquecidos en Él. En toda palabra, en todo conocimiento, ya van 3. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. 4, miren qué poderosa era esa iglesia. Hasta no faltarle ningún don. Aquí es la eminencia. O sea, Corintios era, olvídate, la iglesia que cualquier cristiano quisiera estar. Conocimiento, enriquecido, tenían en toda palabra, testimonio de Cristo. No le faltaba ningún don, mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día del Señor. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo. Ahora, estamos hablando que el apóstol Pablo le está enviando esta carta a los Corintios y está alabando todo lo que ellos tenían. Una iglesia preparada en don, en palabra, en conocimiento, tenían de todo, lo que tú quisieras, ahí está, como un buffet que tú comes lo que tú quieras. Esa es la iglesia de los Corintios. Pero luego, en el verso 10, Pablo dice, oye, dicho sea de paso, eso lo añadí yo, versión mía, los exhorto pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por lo de Cloé. Siempre hay un chota. Siempre hay alguien que va a decir lo que está pasando, hermano. Eso es así. Que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo. Y otro, yo soy de Apolos. Y otro, y yo de Pedro. Ay, Señor. Y otro, y yo de Cristo. Y él pregunta, ¿está dividido Cristo? O sea, el cuerpo está dividido para que ustedes, corintios, digan, yo soy de este, yo soy de aquel, yo soy del otro. Ahora, hablan una serie de cosas y luego entonces en el capítulo 3, versos del 1 al 8 dice, ¿y por qué? Dice, ¿por qué todavía son carnales? Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? ¿Dónde estamos sentados nosotros? ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, si ustedes son carnales, hay contiendas entre ustedes, siguen andando como humanos, no como espirituales, no como celestiales. Dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Pues ¿qué pues? ¿Es Apolos y qué es Pablo? Solo siervos, por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. El que planta, el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Amén. Eso es palabra del Señor. En otras palabras, estos espíritus de los que hemos estado hablando hoy están buscando a los carnales. Porque esa es la puerta de acceso. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida. Si en la iglesia y el cuerpo de Cristo hay carnalidad, se meten esos espíritus. Porque en un corazón que no ande en lo terrenal, sino en lo espiritual, ellos no tienen cabida. Por eso Jesús dijo en una ocasión, ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Nada tiene en mí.
Todo lo que representa el príncipe de este mundo no tenía nada en Jesús. Y la iglesia debemos adoptar la misma posición. El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Estos espíritus que hemos estado hablando hoy, nada pueden tener en mí. Y yo me comprometo a no ser un carnal. Y la iglesia en Puerto Rico tiene que comprometerse y debemos comprometernos a no ser más carnales, para no darle acceso a estos espíritus dentro del cuerpo. Y para terminar, quiero leerle lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 25. Mateo 12, 25 y luego Juan 17 al 20 y terminamos. Pero Mateo 12, 25 dice, el contexto es en cuanto a un endemoniado que es libre y luego los fariseos, aquellos que no entendían ni papa de lo que era el reino, le decían al Señor que le echaba fuera a los demonios en el nombre de Beelzebú. Pero el enfoque mío hoy es este. Dice que Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo. Y una ciudad o una familia dividida en bandos no puede permanecer. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren este detalle. El Señor le está diciendo a esos fariseos, yo estoy seguro que yo no he hecho los demonios fuera en el nombre de Beelzebú, porque si yo fuera un brujo, el reino de las tinieblas está unido y ellos entre sí no pueden ir en contra. O sea, él está poniendo un ejemplo de unidad de cómo funciona el reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Hay más unidad, hermano, lamentablemente. No reino, porque no son ningún reino. Hay más unidad en las tinieblas que en nuestro reino. Porque ellos sí trabajan unidos. Y el Señor está diciendo, una casa dividida no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Y si queremos, hermano, que haya conquista y lo que Dios dijo de nosotros, tenemos que permanecer en unidad unos con otros. Sin funciones aparte. Hay diferentes funciones, hay diferentes ministerios, pero tiene que haber unidad. Ahora quiero leerles la oración más difícil que hizo Jesús. Miren si es difícil esa oración, que todavía estamos luchando con esto. Antes de subir al cielo, el Señor oró al Padre. La oración es hermosa, léanla. Es una oración que siempre que yo la leo me compunge. Pero del verso 20 al 23 dice, pero no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino por los que han de creer en mí, por medio de la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. El Señor está orando por nosotros, hermano. Antes de subir al cielo, Él está orando por nosotros. No solamente por sus discípulos, sino que Él se empeñó y el amor tan grande que oró por nosotros. Dice, para que todos sean así, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el detalle. ¿Ustedes saben por qué el mundo no nos cree? ¿Por qué el mundo se nos ríe en la cara? ¿Por qué el gobierno hace lo que le da la gana? Porque la iglesia no está mostrando ser una. Y no están entendiendo, el gobierno no puede ver que los envió el Señor porque ellos conocen quién es Dios. El gobierno sabe quién es Dios. El gobierno sabe, y mira, muchos de esa gente que están ahí conocen más la palabra que nosotros mismos. Muchos de ellos son hasta apartados. Pero muchos de ellos dicen, pero espérate, esta iglesia viene aquí a exigirnos ¿qué? Si yo sé la desunión que hay entre ellos allá. ¿Qué me están pidiendo a mí un reino dividido que no prevalece? ¿Cómo está pidiéndome a mí que soy el gobernador o quien sea que haga unas cosas cuando yo sé la división que tienen ellos? Y muchas veces terminan usando a la iglesia como monigote. Y se burlan de la iglesia. Es triste, hermano, pero es lo que está pasando. Los gobiernos se burlan de la iglesia porque no están viendo la unidad que dijo Jesús. Que sean uno como tú y yo para que el mundo vea que tú nos enviaste. Miren si la unidad es tan importante. Miren si el trabajar en equipo, juntos, en armonía es tan importante. ¿Que hay diferencias? Sí las hay. Perfectos no somos, bendito sea el Señor. Perfecto ninguno, pero tiene que haber unidad. Entonces dice, yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno.
Mire, hermano, cuando yo leí este versículo la primera vez, yo dije, ven acá, pero espérate un momento. Si a mí desde chiquito me están hablando de gloria y gloria y gloria y gloria y más gloria. Y aquí se sintió la gloria. ¿Y qué manifestación de gloria? Y dale que es tarde con la gloria. Y es interesante porque la primera vez que se habla de gloria, por lo menos que yo haya conseguido, creo que es en Deuteronomio, fue cuando cuando el Señor visitó al pueblo porque estaba murmurando. Búsquenlo, la primera manifestación de gloria, creo que está en Deuteronomio 18, por ahí si no me equivoco. Y yo le di para atrás y dije, ven acá, pero es que aquí no se menciona gloria hasta aquí. Y dice que cuando apareció la gloria era porque había murmuración en el pueblo y Dios bajó y dijo, ok, esto es lo que hay. Y esa gente tembló por la gloria, la manifestación de la gloria, pero era para corrección. O sea, que si nosotros le pedimos al Señor que manifieste su gloria, Dios mío, lo primero que vamos a hacer es tirarnos ahí de pecho, ¿sabe Dios cuántos días? Empezando por mí. Y nos levantamos cuando Él lo permita. Esa es la manifestación de la gloria. Y aquí el Señor está diciendo, la gloria que tú me diste, yo se la doy a ellos para que sean uno. O sea, que cuando pidamos gloria, vamos a pedir, Señor, dame la verdadera gloria que tú diste a tu iglesia, que era el ser unido, el trabajar unido como cuerpo. No una mera manifestación de un domingo donde todo quede bonito, o una actividad que se haga y todo quede hermoso. No, la verdadera gloria se vive con ella en la manifestación semanal, diaria, todos los días. Esa es la gloria que el Señor le dio a sus discípulos. Que sean uno, que donde quiera que tú te metas, diga, esa persona es un hombre de Dios. Eso es una mujer de Dios. Porque lo que manifiesta se le nota por encima. Es lo que el Señor quiere en este tiempo. Y con esto concluyo. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente unidos. Para que el mundo conozca que tú me has enviado. Y que los has amado como también a mí me has amado.